Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Actualización Tributaria y Contable 2023 a julio. Tenemos ya en plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, actual directora de la revista Contadores y Empresa, consultora independiente en doctrina contable, NIF y su impacto en repercusiones tributarias, docente de la Universidad de Lima. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, Edu. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de los participantes que nos están acompañando en esta sesión de actualización tributaria y contable. ¿Qué es lo que tenemos planificado para el día de hoy? Comentar sobre la facultad discrecional para no sancionar que ha emitido SUNAT sobre dos nuevas obligaciones que han surgido a partir de julio. Una de ellas el tema del RUC y la otra vinculada con guías de revisión respecto de lo que son PRICOS, que son los sujetos obligados. Entonces, sobre ello vamos a brindar algunos alcances, algunas consideraciones a tener en cuenta. Luego vamos a abordar sobre una modificación que se ha producido al reglamento de la ley del impuesto a la renta vinculado a la retención a efectuar a personas jurídicas por intereses que obtengan personas jurídicas no domiciliadas debido a la discontinuidad de la tasa LIBOR. Y luego teníamos planificado en principio abordar un informe de SUNAT sobre diferencia de cambio computable. Ese era el informe que estaba programado, pero el día de ayer también, en la noche del jueves para el día 14, se ha publicado otro informe de SUNAT sobre depreciación, que siempre es muy importante, es un tema muy relevante. Entonces, he incluido también en la charla para brindarle algunos alcances sobre el particular. Esto con respecto a lo tributario. Luego, para el tema contable, vamos a hacer un recordaris de la obligación de aplicar las NIF, porque luego, sobre esa base y sobre esa explicación, vamos a decantar en algo muy importante que corresponde al nuevo Código de Ética del Contador Público. Y ahí vamos a ver cómo enlaza el nuevo Código de Ética del Contador en la práctica, ¿con qué? Con la obligación de aplicar las normas contables. Es un tema muy importante, ¿no? Y que nos involucra a cada contador público colegiado a nivel Perú. Entonces, también me he permitido incluirlo como parte de esta sesión. Como siempre, siéntanse libres de formular las consultas que ustedes estimen pertinente a través de los medios que se encuentran habilitados, ¿correcto? Iniciamos entonces sobre el particular, según lo programado, el tema de guías de remisión. Como sabemos, allá por el mes de julio también ya prácticamente se ha cumplido ya un año. El 12 de julio se publicó la resolución 123-2022 SUNAT, que efectuó cambios tanto en la normativa sobre guías de remisión físicas como también a nivel de guías de remisión electrónicas. Esa norma entró en vigencia prácticamente en forma inmediata a partir del 13 de julio 2022. Y dentro de ello, efectuó la designación gradual para emisores, para que sean emisores electrónicos de guías. Y eso se ha dado a partir de este año. Un grupo inició en enero y el otro grupo importante, ¿no?, que corresponde a los PRICOS, ha iniciado a partir de julio del 2023 la obligación de emitir guías de remisión electrónicas. Entonces, sobre el particular, lo que debemos tener en cuenta respecto a guías de remisión, ¿no? Ahora vamos a ver principalmente el tema de facultad discrecional, ¿correcto? Sin perjuicio de que sabemos que la casuística sobre guías es muy amplia, muy variada, dependerá de la operativa, la logística, los procedimientos de cada empresa, ¿no? Hemos hecho cursos con Edu tanto para el análisis normativo como luego sobre casuística y consultas, y de verdad que han habido
muchas preguntas importantes, ¿no? Y se ve, pues, ¿no? Se ve como siempre lo que pasa o lo que ocurre es que la casuística, pues, supera o excede a veces a lo que está normado. Pero en guías el tema es sustancialmente particular. Entonces, sobre guías, al principio lo que debemos tener en cuenta es que la guía el traslado de bienes es el acto que requiere un sustento documentario y que se materializa en la guía de remisión. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la guía de remisión, ¿cuál es su principal función? Es sustentar el traslado de bienes entre distintas direcciones, ¿no? Salvo casos de supuestos que están expresamente exceptuados de ser sustentados con dicho documento. Entonces, primero, la guía de remisión a que se orienta a sustentar el traslado de bienes entre distintas direcciones. Ahora, algo adicional e importante a tener en cuenta es que la guía de remisión, ojo, sea física o electrónica, estas reglas son en general para todo lo que es guías, se constituye en un documento sustentatorio adicional respecto de las operaciones realizadas. Es decir, en principio se emite para sustentar el traslado, pero según la información que fluya de esa guía, por ejemplo, el destinatario, el motivo de traslado, compra, venta, venta sujeto a confirmación, venta con entrega a terceros, entre otros motivos, ese motivo de traslado es un tema muy importante sobre los bienes transferidos, sobre el tema de la descripción de esos bienes, inclusive sobre el sujeto transportista. Entonces, toda esa información que fluye de las guías de remisión, antes físicas y hoy también electrónicas, y que obviamente sabemos que esa información en electrónico la recibe SUNAT en línea, sobre esa información suma a la acreditación o el sustento que hay que realizar de las diferentes operaciones, ¿correcto? En una operación de compra-venta, por ejemplo, ¿no? Tenemos diferentes documentos y dentro de ello se incluye la guía. Entonces también, ojo ahí, ¿no? A tener sumo cuidado al emitir la guía respecto a la información que se consigne. La guía por sí sola, y esto ya lo ha señalado el Tribunal Fiscal como un criterio recurrente, la guía por sí sola no va a sustentar una operación, sino que tiene que ser un cúmulo, un conjunto de documentos. Pero es importante observar, por ejemplo, hay algunas resoluciones del Tribunal Fiscal en las cuales mencionan a la guía como parte del análisis que se realiza para ver si la operación es real o no. La administración tributaria ha revisado, evaluado a un contribuyente, fiscalizado y ha concluido que hay una operación no real. Y dentro de ello, como parte de su análisis, cita a la guía. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿correcto? Al margen de que ahora vamos a comentar sobre la facultad discrecional de no sancionar, eso es un tema, eso es a nivel de infracción, ¿correcto? Y su respectiva sanción. Además, hay que tener en cuenta o cuidado con esa información que se vaya a consignar. Sobre este tema de guías, también la SUNAT emitió hace poco un informe, el 65-2023 SUNAT, ¿ok? En el cual, al margen de que la conclusión puede ser específica para un tema de una operación en particular, lo importante o lo que debemos extraer es este supuesto, ¿no? De que la guía de remisión electrónica sustenta el traslado de bienes de un lugar a otro, para lo cual se requiere que esos bienes sean trasladados en unidades de transporte. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿En qué casos se emite una guía? Cuando hay traslado de bienes entre distintas direcciones, pero siempre y cuando se utilicen unidades de transporte. Unidades de transporte, ¿ok? Dentro de la diferente casuística que nos han señalado, que nos han comentado, a veces, por ejemplo, nos decían, hay una empresa que tiene un almacén en una cuadra y a 2 cuadras están sus tiendas, 1, 2 tiendas. Entonces, traslada, ¿no? Es su mercadería, la traslada, ¿no? Digamos, a través de cargadores o a través de algunas personas que contrata, pero no hay unidad de transporte. Entonces, ya con esto, ¿no? SUNAT nos deja un poco en claro que si se usan, por ejemplo, algunos estibadores para movilizar la mercadería, pero no hay una unidad de transporte, no sería necesario emitir la guía de remisión. Ojo, eso no significa que no haya ningún control sobre esos bienes, ¿no? Ya eso viene en la interna de la empresa, cómo va a controlar el ingreso o salida. Dentro de este marco, dentro de esta norma que les comentaba,
tenemos que la designación de emisores electrónicos, esto es lo que se ha dado, ¿no? Tanto transportista como remitente, este es el punto. A partir del 1 de julio, aquellos que pertenezcan o que estén como PRICOS, ¿no? Aquellos que hayan sido designados como PRICOS, a partir del 1 de julio del 2023, están obligados a emitir guía de revisión. Sobre eso también se producía, cuando SUNAT publica su resolución de facultad discrecional de no sancionar, ¿correcto? Sobre ello se ha producido también algunas dudas, algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha señalado? ¿Qué es lo que se ha surgido como duda? Decía, entonces con la facultad discrecional se ha producido la prórroga, ¿no? Se ha prorrogado la obligación de emitir guías. Ojo, tengan en cuenta, no hay una prórroga. Como tal, a partir del 1 de julio están obligados. Pero claro, esa facultad discrecional y que vamos a comentar ahora, para muchos tiene ese sabor de una prórroga, ¿ok? Pero es importante mirar y tener muy, muy en cuenta cuál es el alcance de esa facultad discrecional y en qué supuesto se va a aplicar, ¿ok? Pero propiamente a nivel técnico legislativo no hay una prórroga. Desde el 1 de julio están obligados los PRICOS a emitir guías de remisión electrónicas. Entonces ahora vamos a comentar sobre la facultad, ¿no? Pero lo primero es tener en cuenta ello. En este marco, dentro de ello, justamente, surge la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 52-2022 SUNAT, ¿ok? Esta resolución, en principio, iba a resultar aplicable hasta las infracciones incurridas al 30 de junio, lo cual implicaba que para los PRICOS no les alcanzaba, ¿no? Porque ellos recién entraban a partir del 1 de julio. Pero SUNAT, evaluando, ¿no? Que recién hay una, digamos, es una nueva obligación que poco a poco se tienen que ir adecuando, ¿no? A lo que es la emisión electrónica. Entonces, ha prorrogado esta facultad, esta resolución, vía la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 17-2023, una publicada el 23 de junio. Y lo que señala es que la facultad discrecional de no sancionar las infracciones, ¿no? Tipificadas en los numerales 5 y 9 del artículo 174, detectadas desde el 1 de enero, eso estaba ahí, así, al 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023. Ahí está la prórroga. El primero era hasta el 30 de junio, lo ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023, relacionadas con la emisión de las GRE y de las guías de remisión impresas. Ojo, esta facultad se aplica tanto para electrónico como para físico, ¿ok? Pero ahora vamos a comentar cuál es su alcance, ¿sí? Quizás en visión, ¿no? En visión de futuro, vamos a preguntarnos, ¿y se podrá, quizás sea prorrogado? Recordemos, y como estábamos viendo, que a partir del 2024 entra ya todo, a partir del 1 de enero de 2024 entra ya el resto de contribuyentes que no son PRICOS a emitir GRE, ¿no? En forma obligatoria. Quizás SUNAT, viendo que hay un nuevo grupo importante que va a entrar a partir del 1 de enero del 2024, quizás en ese momento opte por prorrogar la facultad discrecional. No lo sabemos, ¿no? Pero quizás ocurre, ¿ok? Pero en principio, analicemos lo que está vigente. Entonces, se va a aplicar para los supuestos señalados en el anexo 1 de esta resolución 052. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ante la detección de las infracciones tipificadas en estos numerales 5 y 9, vinculadas con guía, ¿no? Lo que SUNAT va a hacer es emitir o levantar actas preventivas, aun cuando se incurra en dicho incumplimiento en más de una oportunidad, es decir, no va a haber sanción. Pero miren lo que se indica acá, ¿no? La detección de las infracciones y en los supuestos señalados en el anexo 1. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado cuáles son esos supuestos. No es que se aplique en todos los casos. ¿Ok? Entonces, primero, no se ha prorrogado la obligación. Los PRICOS están obligados a emitir GRE y lo que se aplica es la facultad discrecional, pero vinculada o referida a supuestos específicos. Veamos esos supuestos. Numeral 5 del artículo 174 se orienta a guías de remisión transportista. Y el numeral 9, guías de remisión remitente. La facultad discrecional es similar para ambos, ¿ok? Pero el numeral 5 es transportista y numeral 9 es remitente.
¿Cuál es la infracción sobre la cual va a recaer esta facultad discrecional? Cuando se transportan bienes, portando, en este caso, guías de remisión físicas, pero que no reúnen los requisitos y características exigidos. O cuando se transportan bienes con guías de remisión electrónicas, pero que no reúnen los requisitos o características exigidos. En esos supuestos surge la infracción. Como se trata de transportista, la multa puede ser 50% de la UIT si es tabla 1 o internamiento temporal del vehículo, ¿no? Tabla 1, recuerden, régimen general y régimen MIPE. Y la tabla 2, régimen especial, por ejemplo, 25% de la UIT o internamiento temporal del vehículo. ¿Okay? Y en el caso del numeral 9, ¿no? Del numeral 9 es similar, pero para lo que es remitir. Remitir bienes con guía de remisión física que no reúnen los requisitos y características, ¿no? O remitir bienes con guías, por ejemplo, físicas, cuando ya era un sujeto obligado a emitir GRE, ¿correcto? Para ambos se va a analizar. En este caso del remitente, ahí sí la sanción puede ser comiso o multa, ¿ok? ¿Cuáles son los supuestos para aplicar la facultad discrecional para no sancionar? Y son similares tanto transportista como remitente. Por ejemplo, en el caso del remitente, se señala que cuando el remitente obligado a emitir la GRE, ¿no? No le emite, sin embargo, emite una guía de remisión o porta una guía de remisión física, ¿ok? Porta, obviamente, porque si estamos hablando de una guía física, ahí sí se tiene que llevar durante el traslado. Entonces, ese es el supuesto. Soy un PRIC obligado a emitir GRE, pero todavía no le emito, sino emito una guía física, ¿ok? ¿Y cuál es el requisito en ese caso? ¿Cuál es el requisito en ese caso? ¿Ok? Que debe cumplir con lo previsto en el reglamento de comprobantes de pago, la resolución 799 SUNAT, aun cuando no cumpla algún nuevo requisito que se haya regulado a través de esta resolución 123-2022. Por ejemplo, un cambio que se dio con la 123 en guías físicas fue sobre la fecha de inicio de traslado. Antes era siempre solo fecha de inicio de traslado para remitente. Luego cambia con la 123 y son dos opciones. Fecha de inicio del traslado, si es propio, si es transporte privado, o fecha de entrega al transportista, si es transporte público. Ese es un cambio con la 123. Podría ser que no se cumpla con ese detalle, pero se observa todos los demás requisitos. Ahí surgiría en ese caso, ¿no? Entonces, este es el punto en el cual algunos dicen, ok, entonces yo puedo seguir emitiendo guías de remisión físicas y no voy a ser sancionado, entonces hay una prórroga. Ojo, no hay prórroga, pero sí, en algún momento una empresa está emitiendo GRE y todavía tiene fallas con su sistema, hay algunos problemas, algunos inconvenientes. En el caso de traslado de bienes, muchas veces la logística puede ya estar preparada, ya estar todo organizado, no se pueden prorrogar los despachos. Entonces, en ese caso, si hay fallas con el sistema, bueno, entonces vuelvo a emitir mi guía de remisión remitente. ¿Ok? Ahora, hay otro caso que he visto que está generándose confusión. Uno es si hay prórroga, la respuesta es no. Pero ¿puedo emitir mi guía física en tanto todavía mis sistemas propios están adecuando? Sí. ¿Ok? Sí, está dentro de la facultad discrecional. Otro supuesto que también se está mencionando es, entonces esta es una guía de remisión en contingencia o por contingencia y tengo que habilitarla con algún sello. Propiamente la respuesta es no, porque la guía de remisión en contingencia surge cuando por alguna causa no imputable al contribuyente, ¿correcto? No se puede emitir la guía de remisión electrónica. Pero si yo tengo mis sistemas, pero todavía no termino de adecuarme, todavía tengo algunos inconvenientes a la interna, yo estoy emitiendo una guía de remisión física por esta facultad discrecional, pero no es una causa no imputable. Distinto es el caso de un PRICO que ya está emitiendo sin problemas la GRE, la guía de remisión electrónica, y hay un problema, por ejemplo, para enviar esa GRE a SUNAT. No la puede enviar, hay un supuesto de falla en el sistema, SUNAT anuncia esa falla en el sistema, está aprobado. Ese podría ser un supuesto de una guía de remisión en contingencia y ahí sí tendría que habilitarla, ¿no? Ahí tendría que habilitarla
con los requisitos exigidos para que se identifique que es en contingencia, ¿ok? Eso para que se tenga en cuenta. Ahora, siendo en contingencia, pero yo no la habilito, emito una guía de remisión física normal, como debió ocurrir, ¿no? Física, simplemente, ya no tengo, no puedo habilitar, ni siquiera tengo el sello, no tengo stock, emito una guía de remisión física con lo que tengo en ese momento. Podría aplicarse en ese caso la facultad discrecional, ¿ok? Entonces, hay que analizar la casuística en el caso de GRE. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si yo soy emisor electrónico de GRE, estoy emitiendo GRE y por cualquier razones omito algún dato, algún requisito que tengo que consignar en esa guía? O por A o B, emito la guía en revisión electrónica, pero no la envío a SUNAT en el plazo establecido. Nosotros sabemos que se tiene que enviar como máximo hasta el día siguiente de la fecha de emisión. Y no se puede iniciar el traslado si la GRE no ha sido enviada o no cuenta con el CDR aceptado, ¿no? Si no cuenta con el CDR, esa GRE no tiene validez. Entonces vamos a decir que no le emito en el plazo establecido. Pero esa es la GRE que yo he emitido y con esa se sustenta o se realiza el traslado. La pregunta sería, en ese caso, ¿se aplica la facultad discrecional? Y vemos que no, porque no está dentro del supuesto. El único supuesto es la posibilidad de continuar emitiendo guías físicas, que puede ser en forma alternada con las GRE según vaya probando. Esa sería la opción. Pero si yo emito una GRE y en la GRE no consigno datos, algunos requisitos, o no le envío, no cumple esa condición de emisión del CDR aceptado, señores, en ese caso no estamos dentro de la facultad discrecional, ¿ok? Y ahí permítanme hacer un comentario personal, porque en las redes de SUNAT lo que yo veía es que hay posts en los cuales se indica, ¿no? No se sancionará, ¿no? Por la emisión de GRE, ¿ok? No se aplicará la facultad discrecional. Desde mi punto de vista es una publicidad un poco abierta, ¿no? Que yo creo que debería ser más precisa, más específica, porque esta facultad discrecional se aplica en el supuesto que estamos viendo, ¿ok? Entonces, en resumen, emito GRE con algunos errores, deficiencias o que no tiene el CDR aceptado, eso no está dentro de la facultad discrecional. El otro supuesto, que ya no tiene que ver con GRE, sino con guías físicas, es cuando el remitente, no obligado a emitir una GRE, emite o porta una guía de remisión física, pero omite los nuevos requisitos, los que se han considerado con la 123-2022. A ellos también les aplica, ¿no? O se les va a considerar esta facultad discrecional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería comentarles sobre el alcance de esta facultad discrecional, porque a veces se efectúan conclusiones o se pueden llegar a conclusiones que no son adecuadas, ¿ok? Entonces, no hay una prórroga, no es que se aplica para la emisión de GRE con algunas fallas, no es un supuesto de contingencia, sino es la posibilidad de que los PRICOS obligados a emitir GRE puedan emitir también guías físicas en tanto van adecuando sus sistemas. Y lo otro es para emitir la emisión de guías físicas sin observar los nuevos requisitos, pero sí los que están previstos en el reglamento de comprobantes de pago. ¿Okay? Eso para que se tenga en cuenta, se tenga en consideración, ¿correcto? Entonces es lo que quería comentarles sobre este tema de la GRE. No sé si ahí tienen alguna pregunta, pueden formularla, igual vamos avanzando con los otros temas. ¿Okay? Bien, el otro tema está sobre las modificaciones que se han producido a la ley del RUP a través del decreto legislativo 943, ¿correcto? O los cambios que han entrado en vigencia a partir del 1 de julio de 2023. Nuevamente, ¿no? Si no sale una facultad discrecional de SUNAT, pero eso no varía, ¿no? Las obligaciones que ya de suyo surgen o se producen a partir del 1 de julio 2023, ¿correcto? ¿Qué es lo que hay que observar o tener en cuenta? Que la facultad discrecional versa sobre un solo punto y que es el que quizás ha generado mayor reacción, ¿no? A través, en forma generalizada, que es la obligación de consignar el número RUP.
y ello por todo lo que en la práctica de suyo se origina, ¿no? Sobre poner el número RUC de la empresa o de las personas naturales en la publicidad, porque han habido diferentes cuestiones, planteamientos, supuestos no abordados, dudas que se han generado, sin